Pues, ¿qué tal? Yo soy Daniel Flores, periodista de Publimetro y titular de la emisión War Room en Radio 13. Tenemos, como siempre, y le agradezco los minutos a Francisco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Francisco? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Daniel. Muchas gracias por la oportunidad. Repito mi nombre, soy Francisco Javier Hernández Salcedo, soy director corporativo del Expro Humanitas y vicepresidente de Sociocracia AC y de la Asociación Nacional de Economistas Politécnicos AC. Buenísimo, gracias, como siempre, amigo. Oye, el tema, sobre todo en la ciudad, con este contexto electoral que se está viviendo, las más grandes de la historia, como lo documenta el INE, el tema de lo que están haciendo en la primera legislatura del Congreso de la ciudad es algo que, bueno, pareciera que se cambiaron las cosas, pero cuéntame un poco sobre este tema de los delitos sexuales, que lo traes bien documentado, y bueno, para que sepan también pues, ¿qué está pasando ahí? ¿Está en la congeladora? ¿Se quedó corta esta iniciativa o esta reforma? ¿Qué está sucediendo, por favor? Sí, claro, mira, empezaría argumentando que realmente hay una tendencia internacional en la batalla contra los delitos sexuales. Aquí en este aspecto, esa batalla internacional ha ido en dos aristas. Una es precisamente mayor educación, mayor difusión de lo que corresponde a lo que son los delitos sexuales. Y la otra es precisamente a combatirlo por parte de la actualización o reforma de las leyes. En particular, estamos hablando de la Ley General de una Vida Libre de Violencia de las Mujeres y el Código Penal. Eh, Estamos hablando del Código Penal Federal y del Código Penal Local. En este aspecto ya hay varios estados que han logrado eliminar la prescripción penal de los delitos sexuales, como es el caso de Morelos, como es el caso de Puebla, en la cual participamos nosotros, y el caso de Oaxaca, por poner algunos ejemplos. Okay. Aquí el Congreso de la Ciudad de México ha presentado diversas iniciativas que van en el mismo tenor. Hay aproximadamente 3 o 4 y se compilaron todas esas iniciativas, incluyendo una que es de nuestra Claudia Sheinbaum, que es nuestra titular del Ejecutivo en la Ciudad de México, y aprobaron, perdón, en marzo del año pasado, aprobaron ya un dictamen que va en dos sentidos: a combatir la corrupción de los servidores públicos y a combatir precisamente el alta incidencia de los delitos sexuales exclusivamente cometidos contra menores de edad. Ok. Oye, buenísimo. Entonces, ¿pero qué está sucediendo con el tema de las fracciones parlamentarias? ¿Qué les han comentado en estas mesas que se han organizado? Y sobre todo, ¿cuál es la voluntad también de los diputados para que ya pase de una vez por todas esta iniciativa, Francisco? Pues el tema aquí es que hay disposición y nos congratulamos porque existe la disposición de diputados e incluso también de Claudia Sheinbaum, porque al menos reconocen un problema que afecta no solamente a la Ciudad de México, sino a toda la República Mexicana. Y ese problema es que precisamente los delitos sexuales continúan en incremento. El problema para mí, en mi punto de vista, es que no están viendo el panorama desde su universo. Es decir, al analizar nosotros la iniciativa, los dos dictámenes de decreto que se aprobaron en marzo, encontramos algunas áreas de oportunidad que son muy trascendentales para dar un efectivo combate en contra de los delitos sexuales. Si me permites, te explico algunos de los temas, de los puntos principales de la iniciativa y por qué no estamos de acuerdo. Sí, adelante. A ver, Sí, pero nada más mira, para que nos quede súper claro, ¿nos ajá. podrías decir qué se aprobó? ¿Qué es lo que se está tratando de combatir? Y bueno, pues tú los llamas áreas de oportunidad, yo lo diría como vacíos también del propio Así es. dictamen, pero cuéntanos un poco para que tengamos claro de lo que podría mejorarse. Con mucho gusto. Como ya expliqué hace un momento, en marzo del presente año se aprobaron en el pleno del Honorable Congreso de la Ciudad de México dos dictámenes de decreto que reforman el Código Penal de la Ciudad de México. Esto con el objetivo de combatir la corrupción y la alta incidencia de los delitos sexuales en la entidad.
Entre las principales características de la iniciativa que reforma lo correspondiente a la prescripción de los delitos sexuales se encuentra la de cambiar el inicio del plazo de la prescripción de cuando la víctima menor de edad cumpla 18 años, como estaba anteriormente, se incrementa a cuando la víctima cumpla 30 años. Asimismo, establece que quien tenga cópula con una persona menor de 12 años de edad, se le va a imponer se le impondrá prisión de 12 a 20 años de cárcel, y también se impone una pena a quien encubra al autor de esos delitos, y que consiste precisamente en la mitad hasta 2/3 partes de la pena que ya describí hace un momento, y en caso de ser servidor público se aplicará también la destitución e inhabilitación y hasta la mitad de la pena de prisión impuesta al autor del delito. La prescripción desde un punto de vista general, y es muy importante mencionarlo, es, por decirlo así, es la institución jurídica mediante la cual, por el transcurso del tiempo, la persona adquiere derechos o se libera de esas obligaciones. Así es que desde la óptica del derecho penal, la prescripción es una causa de extinción de la responsabilidad criminal que está fundada en el transcurso del tiempo sobre las conductas delictivas o la potestad del Estado de sancionarlos. Como decía hace un momento, lo que se está intentando hacer es eliminar la prescripción, pero esta iniciativa solamente elimina la prescripción para el delito de violación y para cuando las víctimas sean menores de edad, que es lo que queremos nosotros corregir. Oye, pero entonces al final no se escucharon a las organizaciones civiles. No sé si también hubo ahí pues algún acuerdo entre los diputados o el gobierno, o finalmente se están quedando cortos pues en estos dictámenes. ¿Cómo lo ves tú? Y desde la organización civil que encabezas, Francisco, pues, ¿qué pedirían para que se pudiera retomar este debate? Bueno, de hecho, yo estoy viendo que lo que están haciendo es que los diputados entre sí no se están hablando. No hay mucha comunicación y como tú lo acabas de mencionar y muy bien, realmente no ha existido una comunicación del Congreso con asociaciones civiles como la nuestra, pero además tampoco ha tenido acercamiento con las víctimas. ¿Y cómo puedes hablar de atender un problema que afecta a tantas personas si no le abres la puerta a las víctimas? Esta iniciativa bueno, se aprobó el dictamen, falta todavía, y una vez que se aprobó el dictamen por la comisión, falta que se vote en el pleno precisamente esta reforma. Ahí es donde vamos a entrar nosotros, porque estamos presionando para que este mismo mes nosotros presentemos nuestra iniciativa, que obviamente tomará en cuenta la que ellos están presentando, pero que la va a enriquecer y la va a poner a la vanguardia, porque así debería ser. Es decir, nosotros ya logramos que se aprobara esta iniciativa en el Congreso de Puebla, pero es mucho más completa que la que están presentando ahorita en la Ciudad de México, lo cual no debería ser porque la Ciudad de México tiene todavía mucho mayor incidencia en este tipo de delitos. Por ponerte una cifra, de 1000 casos, bueno, el 90% de los casos de delitos sexuales no se denuncian. Sí, Esto la es cifra decir, negra, ¿no? así es, estamos hablando que de 1000 casos, 900 no se denuncian. De los 100 que sí se denuncian, solamente 10 llegan a judicializarse. Es decir, que se crea ¿cómo se llama? No la carpeta de investigación, sino la causa penal. Y de los 10 que se generan la causa penal, solamente uno es juzgado culpable. Esa es la cifra. Aproximadamente en la República Mexicana tenemos 5 millones de casos de delitos sexuales cada año. Obviamente, las personas tienen muchas razones por las cuales no denuncian. Pero uno de los casos más importantes es que no mencionó en ningún momento la justificación de esta iniciativa que está proponiendo el Congreso de la Ciudad de México, es que esas causas para no denunciar también persisten cuando son mayores de edad. Claro. Es más, incluso al mencionar que solamente los delitos cometidos en contra de menores de edad no prescriben, están dejando afuera a las mujeres mayores de edad
porque hay que recordar que también hasta las personas de la tercera edad son víctimas de No, delitos sexuales. tuvimos un caso apenas de un médico que violó a una señora intubada, Así es, en entonces, el ISSSTE, uh-huh, que fue un abuso sexual, así es. pero también deja afuera a lo que se le llama a las personas incapaces, que son las personas que no pueden resistir, que las personas que no tienen la capacidad de comprender el significado del hecho o que por cualquier causa no lo pueda resistir. Entonces, ¿para qué hacer una iniciativa que solamente elimine los delitos sexuales, o sea, la prescripción de los delitos sexuales cometidos en contra de menores de edad y dejar afuera a las personas que no tengan la capacidad de comprender el significado del hecho o que no lo pueda resistir? Es completamente ilógico y es lo que queremos resolver nosotros precisamente con la iniciativa que estaremos presentando probablemente este mismo mes. Pero sí tienen esta comunicación con algún diputado o con alguna fracción parlamentaria. Bueno, nosotros tenemos comunicación con dos diputados en particular en el Congreso. Una es la diputada Leticia Estrada y otro es el diputado Ricardo Fuentes. Precisamente con ellos ya hemos presentado recientemente, hace un mes, una iniciativa para tipificar la violencia obstétrica y actualizar el tipo penal de esterilidad provocada. Sí tenemos ese acercamiento. El problema es que la agenda legislativa de la Ciudad de México muchas veces no permite que se atiendan problemas tan sensibles, tan importantes como este, porque obviamente ellos tienen su propia agenda, ¿no? Buenísimo. Oye, pues vamos a ponerle seguimiento a este caso. No sé si deseas algo más que agregar. De cualquier forma, te agradecería mucho, Francisco, si nos pudieras informar en qué termina, si la reciben o no, si también la presentan para votarse en el Pleno, y pues definitivamente para que no quede hueca o coja este dictamen que también, como lo mencionas, y creo que también es el sentir de muchas organizaciones, se está quedando corta para todas las víctimas, para todo este universo y cifra negra que existe en la Ciudad de México y a nivel nacional. Claro que sí, bueno, por supuesto te mantendremos al tanto a ti y a tu auditorio, a tus seguidores. Aquí lo más importante es recalcar que lo que nosotros estamos solicitando y por lo que nosotros hemos peleado tanto tiempo es por eliminar la prescripción penal de todos los delitos sexuales, corrupción a menores y pornografía infantil. Eso es lo más importante. Las víctimas de estos delitos tardan a veces hasta 30, 40 años, según los estudios internacionales, para poder hablar, externar lo que les pasó. Si tardan tanto tiempo en hacerlo, imagínense entonces cómo exigirles que denuncien de inmediato. Aquí es importante mencionar que la prescripción lo único que hace es precisamente apoyar la impunidad de este tipo de delitos. Por ponerles un ejemplo, no es posible que delitos como abuso sexual, acoso, prescriban en tan poco tiempo. Es decir, el acoso sexual prescribe en 1 año y medio. Para el abuso sexual prescribe en 3 años y medio en promedio. Y para los delitos relacionados con intimidad sexual, contra la intimidad sexual, prescriben a los 5 años. ¿Cuál es la razón de mantener esa prescripción? Está comprobado que lo único que hace es que le evitan o le impiden a las víctimas tener justicia, porque cuando llegan al Ministerio Público simplemente ya no las atienden porque el delito ya prescribió. Y esto es muy importante mencionar, además de que ellos están basando en un paradigma que ya no existe en México. ¿Por qué? Porque ahora las personas, ahora las niñas, incluso las adolescentes, ya cuentan con celular, ya cuentan con aplicaciones, etcétera, y pueden comprobar que fueron víctimas aunque pase 10, 15, 20 años. ¿Cuál es el objetivo, entonces, de mantener la prescripción? Eso es por una parte. La otra es que incluso tiene una falla enorme el dictamen que están aprobando ahorita. Y esa es que precisamente cuando ellos hablan en el artículo 181 bis, que es lo que están proponiendo, dicen que si un servidor público
encubre al delincuente, la pena para ellos sería hasta la mitad. Pero si no es servidor público, sería la pena hasta 2/3 de la pena impuesta al autor. Entonces, si es servidor público, tendría menos repercusión o menos penalidad que si fuera un ciudadano Una persona normal. normal. Así es. Precisamente la iniciativa que nosotros propusimos y que ya fue aprobada en el Congreso de Puebla está catalogada ahorita por los juristas como una de las más novedosas, no solamente en México, sino en toda Latinoamérica. Me parece que el abrirnos la puerta a nosotros a dialogar y obviamente si nos apoyan en la presentación de estas iniciativas que te estoy comentando, lo que haríamos sería poner a la Ciudad de México en la vanguardia, pero además sería escuchar las voces de miles de víctimas que han surgido durante tantos años en nuestra Ciudad de México y en nuestro país. Claro, pues sobre todo por el proceso que enfrentan de asimilarlo, Francisco, lo hemos repetido en muchas ocasiones que llevan años para poder expresar que fueron víctimas de un delito sexual y bueno, no entiendo tampoco el tema de este dictamen que, insisto, se queda corto, pero bueno, nada más para que te puedan escribir cualquier duda, también para que se puedan acercar pues víctimas de cualquier delito. Francisco, si nos repites tus redes sociales y de la organización que encabezas, por favor. Claro que sí. Bueno, estamos hablando de que es Lexpro Humanitas. Nos pueden encontrar en www.lexpro.mx. Es Sociocracia, Asociación Civil. También la dirección web es www.sociocracia.mx. Y Asociación Nacional de Economistas Politécnicos, y también es www.anep.mx. Y todas nos pueden encontrar también en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, simplemente buscando el Lexpro MX, ANEP MX o Sociocracia MX. Muchísimas gracias, Francisco. Pues ahí estamos al pendiente y bueno, pues vamos a ver en qué termina pues este dictamen y cómo se vota también. Pues lo que vamos a hacer, mi querido Daniel, es que antes de que se vote en el Pleno, vamos a llegar nosotros con nuestra propuesta para que se analice y entonces se vote una sola iniciativa, que se regrese en su caso a la comisión para que se revise de nueva cuenta y que se haga una iniciativa que realmente sea integral y que incluya las voces de todos nosotros y de las víctimas. Buenísimo. Pues ahí vamos a estar al pendiente. Muchísimas gracias, Francisco. A ti, mano, hasta luego. Cuídate mucho. Abrazo.